El anime comienza dentro de un mundo virtual de acción, donde nuestro protagonista demuestra sus grandes habilidades para los videojuegos. Por lo tanto, tras ganar la partida, sus compañeros lo elogian por llevar 20 victorias seguidas, lo que le permitió ingresar al rango 10 a nivel mundial. Nuestro chico Ryota Sakamoto tranquiliza a sus amigos mientras les recuerda que en Bitoon, el videojuego en el cual es bueno, solo han competido contra otros de Japón. Debido a eso les indica que tienen que jugar más en serio contra oponentes fuera de Japón para que su rango aumente. De repente, como si alguien lo hubiera escuchado, el juego le notifica a un nuevo retador, el cual pertenece al rango 2. Ante esta situación, Sakamoto le asegura a sus compañeros que aceptará el desafío para que lleguen al rango 1. Seguidamente, mientras Sakamoto nos brinda contexto sobre cómo se consigue la victoria en el juego, que es básicamente utilizando un sonar para encontrar a los enemigos y luego acabarlos con bombas, vemos que tanto él como sus compañeros han logrado ganar la partida, lo que los posiciona en el rango 2 a nivel global. Aunque nada de eso emociona tanto al prota, ya que nos revela que tiene 22 años y que aún no tiene trabajo, lo que lo llevó a permanecer mucho tiempo en casa sin salir al exterior, debido a que en Bitoon se siente muy bien porque es muy respetado gracias a su gran fuerza, y además allí ya se casó. Sin embargo, de repente, sin saber cómo ni cuándo, Sakamoto despierta en un lugar desconocido colgado de un paracaídas, lo que lo hizo entrar en pánico, aunque tras recoger su mochila que contenía algunos recursos, se dispone a averiguar dónde se encuentra. Pero luego de correr por el bosque tropical esquivando a los chicos del lugar, descubre que en realidad se encuentra en una gran isla, y por más que en un principio se asustó, después de calmarse, comenzó a recordar que tras discutir con su madre porque él no quería trabajar en una tienda, fue interceptado por unas personas. Posteriormente se dispone a investigar la extraña bolsa que había en su mochila, aunque al recoger lo que contenía, luego de apretar un botón, descubre que tiene en su poder bombas. De pronto, mientras se hacía de noche, ve a un hombre a lo lejos e intenta pedirle ayuda, solo que para su sorpresa, dicho hombre lo atacó con una de sus bombas, lo que le permitió percatarse de que había quedado atrapado en una versión real de su juego favorito. A continuación, vemos a Sakamoto huyendo del extraño sujeto que está decidido a matarlo, aunque gracias a sus habilidades rápidamente logró acorralarlo, solo que por más que intentó hablar con él, descubrió que el hombre solamente quiere matarlo. Por lo tanto, nuestro chico, decidido a no morir, comienza a pensar como si estuviera dentro de un juego, y gracias a eso, consiguió engañar a su contrincante para terminar con su vida utilizando una bomba con temporizador mientras él se oculta en el agua. Finalmente, al ver el cadáver de su enemigo, el prota se preocupa por haber asesinado a alguien, aunque también piensan que solo lo hizo por defensa propia, y antes de recoger las bombas de su enemigo, se queja de que ahora tiene que jugar a un juego de asesinato como Bitoon en la vida real. Al día siguiente observamos cómo, tras quedarse dormido, nuestro chico despierta a las orillas de un río, en el cual una hermosa joven se está bañando con poca ropa, aunque ella, al percatarse de su presencia, se asusta y siente mucha vergüenza. A continuación podemos ver cómo la chica en realidad es la esposa de Sakamoto en Bitoon, ya que ella nos enseña cómo fue que conoció al prota debido a su fama dentro del juego. Seguidamente nos trasladamos al pasado para observar la vida de Himiko. Bueno, en realidad es el nombre que utiliza en el juego, porque su verdadero nombre es Emilia Mikogami. Allí la vemos reunirse con su amiga Miho, a la cual mientras compra ropa le cuenta que empezó a jugar un juego llamado Bitoon junto a Sakamoto, el mejor jugador de Japón, quien la ayudó a subir en el ranking mundial rápidamente. Miho al oírlo le pregunta cómo es el chico del que tanto habla, y ella apenada le responde que no lo conoce en la vida real, aunque lo siente como un hermano mayor agradable, a lo que Miho le dice que eso suena como su enamorado Yoshioka, pero Himiko le advierte que su enamorado quizás sea un tipo viejo y gordo. Finalmente, tras terminar su sesión de fotos haciendo cosplay, ambas se dirigen a la escuela, aunque de repente Himiko nos cuenta que esa era su vida antes de que sucediera algo grave, y mientras la vemos en la isla tropical donde también se encuentra el prota, descubrimos que ella piensa que este es su castigo. Horas más tarde, cuando se encontraba descansando, es despertada repentinamente por un grupo de hombres que le advierte que si se queda dormida de esa manera, no podrá saber cuándo la ataquen, y luego la invitan a formar parte de su grupo. Sin embargo, aunque en un principio todos fueron muy amables con ella, durante la hora de comer uno de ellos enloqueció y para intentar llevar a su límite al profesor de judo del grupo, decidió tomar a Himiko de rehén para descubrir si está dispuesta a utilizar las bombas que poseen o no. Pero para sorpresa del tipo con aura maligna, Himiko utilizó una pistola paralizante y así se logró quitar de encima a su atacante, quien le asegura que solo estaba bromeando, porque de querer matarla, lo hubiera hecho hace tiempo. De repente el friki del grupo los interrumpe para recordarles que deberían trabajar
trabajar todos en equipo, y por ello sugiere que todos coloquen sus bombas en un lugar en común, para que puedan elegir a un líder que las cuide, que bajo su criterio tendría que ser Himiko, quien por más que aceptó la responsabilidad, no estaba muy feliz de serlo. Más tarde el grupo ve como un avión lanza un paquete misterioso, y al llegar a dicho lugar, descubren que se trata de suministros, los cuales rápidamente comienzan a aprovechar. Pero mientras Himiko, el friki y el tipo de aura maligna disfrutan de haber encontrado el paquete, el profesor de judo los interrumpió quejándose de que no han dividido correctamente las cosas. Por esa razón, el tipo malvado decidió cortar su garganta con un cuchillo, dejando al resto del grupo en shock. Horas más tarde nos trasladamos a los sueños de Himiko, donde vemos cómo ella decide pasar por su casa, mientras que Miho y sus amigas se encuentran con Yoshioka. De repente se despierta al día siguiente porque el friki del grupo le indica que es el momento de huir, aprovechando que el asesino aún está durmiendo. Por lo tanto, ambos intentan huir rápidamente, aunque fueron alcanzados por el asesino antes de cruzar un puente. Ante esta situación, el friki decide utilizar sus bombas para alejarlo, y así poder escapar junto a Himiko. Sin embargo, horas después descubrimos cómo el friki tenía otras intenciones con la joven. Unas intenciones un poco pervertidas. Debido a eso, Himiko, recordando su incidente con Yoshioka, lo ataca utilizando su pistola paralizante, lo que le provocó la muerte. A continuación observamos los recuerdos de Himiko, quien cuando intentó regresar junto a sus amigas, las encontró a todas siendo abusadas tanto por Yoshioka como por sus amigos, lo cual provocó que tras huir para llamar a la policía, ellos fueron encarcelados y sus amigas se alejen de ella, porque estaban molestas de que hayan huido cuando la necesitaban. De pronto, los recuerdos de Himiko son interrumpidos debido al ataque del friki, quien no murió como ella creía, y ahora está dispuesto a castigarla, abusando de ella por haberlo herido. Pero la joven, al no querer permitir que él tome su pureza, decide utilizar una bomba para quitarse su vida, lo que hizo que el friki comience a huir del miedo, permitiéndole así a Himiko lanzarle la bomba a él y evitar su propia muerte. Horas después, mientras pensaban que todos los hombres de la isla son sus enemigos, descubrimos que se encontró con el prota. Ante esta situación, Himiko comienza a huir, mientras que Sakamoto, al percatarse de que posee mucha comida, decide ir tras ella para poder hablar un poco. Aunque nada más adentrarse al bosque, el prota pierde su rastro. Debido a eso, utiliza el cristal en su mano como radar para hallarla. Sin embargo, cuando creía haberla encontrado, en realidad descubrió a un hombre oculto entre los arbustos, quien, muy asustado y embarrado en sus propias heces, le suplica que no lo asesine. Posteriormente, el hombre extraño le pregunta al prota si realmente no recuerda lo que ocurrió dentro del avión. Luego le cuenta que alrededor de 20 a 30 personas fueron trasladadas en un avión de carga, mientras un grupo de hombres vestidos de negro y armados se encargaban de custodiar a todos. De repente, otro sujeto desde una pantalla les reveló que iban a disfrutar de un emocionante juego en una isla del Pacífico, de la cual la única forma de escapar es ganando el juego, utilizando las bombas denominadas Beam para asesinar a las personas a su alrededor, y así recolectar los chips de cristales incorporados en sus manos, ya que la persona que consiga 7 chips más el propio tendrá permitido salir de la isla. Seguidamente le revela a nuestro chico que justamente él fue quien cuestionó al tipo de la pantalla, ya que al parecer lo conocía, y por esa razón fue atacado por los guardias con las pistolas paralizantes directamente en su cabeza, permitiéndole a los guardias lanzarlo con un paracaídas hacia la isla. Sakamoto, al escucharlo, cree que todo lo que dijo es verdad, porque explica correctamente cómo terminó en la isla, lo que significa que Tyrannos Japón, los creadores de Bitum, son quienes están detrás de todo esto. Por lo tanto, ahora nuestro chico se pregunta si será capaz de hacer algo tan aterrador como asesinar a 7 personas. Mientras tanto, el hombre llamado Kiyoshi Taira le propone que trabajen en equipo para que les sea más fácil afrontar el juego, y además le asegura que en realidad no tienen intenciones de jugar matando a personas, por ello buscará otra forma de salir de la isla. El prota, al oírlo, cree que sería una buena idea formar un equipo, aunque antes le pide como condición que le enseñe su Beam. Ante esta situación, Kiyoshi le responde que no podrá hacerlo, porque si no, no podrá confiar en él, ya que se percató de que lleva 2 bolsas, lo que implica que si ambos enseñaran sus armas secretas, el respeto entre ellos sería menor. Sus palabras hicieron emocionar a Sakamoto, porque considera que es alguien muy inteligente, y por ello decide aceptar sus condiciones para formar un equipo, aún sin saber el tipo de Beam del otro. Posteriormente, ambos escuchan aviones a los alrededores, y tras subirse a una montaña para investigar, descubren que están arrojando suministros. Debido a esto, Sakamoto decide aprovechar su juventud para adelantarse a Kiyoshi y correr hacia las provisiones. Pero antes de alcanzarlas, ve como una mujer llegó antes que él, y cuando comenzaba a decepcionarse, observa cómo ella explota por culpa de una Beam colocada por otro jugador. Nuestro chico quedó muy afectado por la situación, y se queja de cómo todos pueden matar sin pensarlo 2 veces. Minutos después, Kiyoshi llegó al lugar y vio a la mujer muerta.
El prota le cuenta que ella cayó en una trampa, mientras que apenado le revela que podría haber sido él quien muriera. A continuación le enseña la ubicación de un nuevo paracaídas, aunque le advierte que si van a este lugar quizás mueran, y por eso le confiesa que lo mejor sería renunciar a conseguir esa comida, a lo que él le responde que deben intentarlo corriendo el riesgo, porque sin comida no podrán enfrentarse a nadie. Debido a ello, ambos comienzan a correr para alcanzar las provisiones, solo que al llegar se encuentran con un niño pequeño cubierto de sangre de la víctima que está a sus pies. Posteriormente nos dirigimos al pasado hacia una estación de policía, donde un detective nos revela que el niño se llama Kira Kosuke, el cual tiene 14 años y escapó de su casa porque su padre lo maltrataba. Debido a ello comenzó a tener distintas actividades criminales hasta que fue encarcelado porque acabó matando y abusando de 3 mujeres. Sin embargo, otro de los detectives le consulta a su compañero si es que en realidad no fue al revés, porque oyó que Kosuke fue a quien abusaron, y él le responde que no, porque aunque sea desagradable, el niño es un psicópata. Además le confiesa que está muy preocupado debido a que Natsume Soichi será su abogado, lo que implica que el juicio será un infierno y muy extenso. Seguidamente regresamos a la isla en el Pacífico, donde observamos a Natsume Soichi en shock por ver cómo Kosuke se encuentra asesinando ranas solo por diversión. Ante esta situación, unos minutos después el prestigioso abogado regaña al pequeño porque está mal matar a una criatura viviente por más pequeña que sea, aunque Kosuke le confiesa que no siente lástima por ellos, porque muchos humanos matan cerdos o vacas para comer sin tenerles lástima. Natsume al oírlo se queja de que él tenga tan poca empatía y le explica que es distinto matar algo para comer que para divertirse. Aunque el joven sigue sin entender su punto, por esa razón muy molesto le grita que lo que está mal y le pregunta si es que acaso es muy idiota para no comprenderlo. Pero Kosuke, cansado de sus tonterías, le dice que está cansado de las explicaciones que dan los adultos, hasta que de repente ambos ven caer un suministro desde el cielo. Debido a eso, Natsume le pide al niño que vayan a buscar a su padre para que puedan ir a investigar. Minutos después observamos a todo el grupo de Kosuke frente a los suministros, aunque al estar sobre un árbol, su padre, golpeándolo como siempre, lo obliga a utilizar sus bombas para derribarlo. Sin embargo, tras derribar al árbol para conseguir los suministros, el padre de Kosuke se adueñó de todo el alimento, y al escuchar que tanto su hijo como Natsume no estaban de acuerdo, decidió regañar al abogado y luego tomar las partes íntimas de su hijo para demostrarle quién manda. Pero eso le hizo revivir a Kosuke sus traumas, lo que lo llevó a colocarle una de sus bombas a su padre, quien por más que intentó quitarse su camisa, se quedó con la mitad de su cuerpo desintegrado. Y eso hizo muy feliz al pequeño porque fue la primera vez que logró defenderse, después de que él no le dejara otra opción. Natsume, al presenciar esto, comienza a sentir mucho pánico y, cansado de que el niño sea un psicópata, le confiesa que nunca debió haber aceptado ser su abogado porque incluso es peor que su padre. De repente, mientras el abogado huye del lugar, vemos que nuestro chico y Kiyoshi llegaron a la escena del crimen. Debido a eso, de manera amenazante, Kosuke les advierte que si no hacen lo que él dice, terminarán igual que el cadáver bajo sus pies. Por lo tanto, aprovechando una pequeña distracción del niño psicópata, tanto el prota como su amigo intentan huir, aunque tras correr por un momento, el inútil de Kiyoshi se golpeó la pierna al tropezar. Ante esta situación, nuestro chico, asumiendo su papel de líder, le ordenó que se oculte mientras él se encarga de enfrentar al niño. A continuación vemos a Sakamoto poniendo en práctica todo lo que aprendió jugando Beton, debido a que se percató de que el niño es un jugador de 3 estrellas, aunque se llevó a una gran sorpresa cuando logró herir a Kosuke con una trampa, ya que el pequeño le demostró de lo que son capaces sus bombas, y eso dejó muy preocupado a nuestro chico. Seguidamente ambos tienen un combate a corta distancia, lo que le permitió a Kosuke descubrir los tipos de bombas que posee el prota, quien por su parte, tras golpear su cabeza, comienza a sentir cómo sus sentidos se agudizan, lo que lo llevó a tomarse el juego más en serio. Finalmente, gracias a sus grandes habilidades en Betum, el prota consiguió dejar inhabilitado a Kosuke, aunque de pronto se percató de que en realidad sí está en la vida real, y eso le causó un poco de pánico porque estuvo a punto de matar a otra persona. Sin embargo, al recuperar la cordura, decidió robar el bien de su contrincante para solo dejarlo atrapado junto a un árbol antes de regresar con Kiyoshi. Unas horas después observamos cómo nuestro chico disfruta de una buena comida junto a su compañero, quien está muy feliz de poder comer un almuerzo caliente. Por lo tanto, tras terminar con la comida, Kiyoshi entre lágrimas le agradeció al prota por haber conseguido provisiones para ambos, y le asegura que no sabe cómo podrá devolverle el favor. Sus palabras le permitieron a Sakamoto comprender que todo lo que hizo era correcto, por más que no se sentía bien al atacar a un niño. De repente, tanto Sakamoto como Kiyoshi se asombraron al ver un cuerpo sin vida en el río cercano. Ante esta situación, nuestro chico le advierte a su compañero que quizás haya enemigos arriba de la cascada cercana, por eso sugiere que lo mejor es marcharse lo más rápido posible. Pero el llorón de su compañero le indica que aún no puede caminar correctamente. Debido a eso, Sakamoto decide ir a investigar la cascada, mientras que a él le sugiere ocultarse en la zona. Sin embargo, tras la partida de nuestro chico a investigar, vemos como antes de ocultarse,
aparece, Kiyoshi aprovecha para tomar el chip del cuerpo del Ryo, al igual que hizo con el padre de Kosuke. Por otro lado, el prota encuentra un nuevo cuerpo, lo que le causó náuseas, aunque al no querer desperdiciar la comida que recientemente ingirió, se esfuerza para no vomitar. Tras conseguir recuperar la compostura, Sakamoto se dispone a encontrar al asesino, y al utilizar su radar, se percata de que Himiko se encuentra en los alrededores. Y de pronto, cuando menos lo esperaba, ella, consciente de que nuestro chico está en la zona, decide usar un bin de gas ardiente para evitar que se acerque a ella. Ante esta situación, el prota intenta escapar del peligroso gas, aunque al hacerlo cayó en la trampa de Himiko, quien al lograr acorralarlo se dispone a terminar con él. Pero Sakamoto rápidamente se rinde diciendo que no quiere pelear, porque se niega a jugar este juego. Luego le pregunta si le gustaría unirse a su grupo para que ambos puedan salir de la isla. Al oírlo, Himiko decide bajar sus beam, aunque al creer que solo quiere distraerla para acercarse, decide lanzar una de sus bombas, provocando que el prota tenga que esquivar la misma, lo cual fue muy fácil porque ella tiene poca precisión, por lo que rápidamente se lanza por ella, solo que se llevó una sorpresa al descubrir que Himiko posee un arma de aturdimiento, con la que intentó inmovilizarlo. Debido a ello, nuestro chico tuvo que protegerse, lo que causó que ella se aturdiera a sí misma. Sakamoto, al percatarse de que la joven no está consciente, comienza a quitarle sus beam, aunque durante el proceso su mente se llenó de pensamientos pervertidos y justo antes de revisar sus bragas, se percató de que ella asesinó al hombre del Ryo porque la intentó atacar. Por lo tanto, minutos después podemos ver a Sakamoto cargando a Himiko en sus brazos, solo que cuando ella despertó, rápidamente se dispuso a quitarse la vida con un beam con temporizador porque se niega a que alguien le robe su pureza, aunque se sorprendió al observar cómo el prota tranquilamente detiene el temporizador para evitar que ambos mueran. Más tarde podemos ver cómo el prota y Kiyoshi le brindan un poco de comida a Himiko, a quien le prometen que no le harán nada extraño. Además le consultan si le gustaría ayudarlos a salir de la isla sin jugar el horrible juego que los obliga a matar a otros. Pero ella, al oírlo, les advierte que por más que consigan salir, quizás nadie los esté esperando, porque los secuestradores los conocen muy bien, ya que fueron escogidos como alguien a quienes querían desaparecer. Ellos, al escucharla, se sorprenden de que piensen de que sus familias y amigos los enviaron a este lugar, aunque Himiko les revela que su amiga Miho le dijo cara a cara que la habían seleccionado para que desaparezca. El prota, al pensar bien en la situación, comienza a pensar en que su madre fue la que lo envió a este lugar, solo que antes de poder sentirse afectado por ello, rápidamente se puso en alerta porque todo el grupo fue emboscado por dragones de Komodo, por lo que nuestro chico le dice a Kiyoshi que se encargue de Himiko mientras él se dispone a recuperar las beam, solo que al conseguirlo e intentar utilizar las bombas de Kosuke para salvar a sus compañeros, descubren que no funciona porque no lo asesinó, lo que significa que esas beam aún no le pertenecen. Sakamoto, muy preocupado viendo cómo los dragones de Komodo atacan a Kiyoshi, empieza a tomar los beam que tiene cerca para buscar los que le pertenecen, aunque cuando lo consiguió fue demasiado tarde, porque Kiyoshi fue mordido por uno de los lagartos gigantes. Sin embargo, por más que estaba herido, Kiyoshi decidió seguir adelante junto al prota para conseguir un lugar donde poner a salvo a su nueva amiga. Durante su travesía por el río bajo la luz de la luna, Kiyoshi le confiesa a nuestro chico que siente pánico al pensar en que quizás él en algún momento lo abandone, y además le revela que Himiko puede tener razón con lo que le dijo, ya que en su vida normal era muy bueno con su familia, aunque en el trabajo era un monstruo, lo que lo llevó a tener muchos enemigos. Por eso cree que todo esto es obra del karma. El prota, apenado por su historia, le promete que no lo traicionará, y de repente, al percatarse de que los dragones de Komodo los están por atacar, le advierte de dicho ataque. Debido a ello, sus caminos se separan porque Kiyoshi decidió correr por sí solo en dirección contraria a Sakamoto. Posteriormente, nuestro chico intenta localizar a su pequeño compañero con el radar, solo que al no percibirlo, comienza a creer que los abandonó porque tiene bajo su poder tanto la comida como los beam, y eso lo desmoralizó. Aunque justo cuando un dragón de Komodo lo iba a atacar, fue salvado por un beam de Kiyoshi, quien muy feliz le dice que estuvo buscándolo. Sus palabras hicieron llorar a Sakamoto porque había empezado a dudar de su lealtad. Horas después, tras caminar por un largo tiempo, encontraron un posible refugio, solo que al no lograr subir a Himiko por la escalera de hierro oxidada, nuestro prota comienza a pensar que ha llegado el momento de convertirse en un monstruo y sacrificarla para poder sobrevivir. Sin embargo, cuando incluso Kiyoshi había perdido la fe en Sakamoto, se quedó sin palabras al percatarse de que él fue capaz de usar el beam especial de Himiko para esparcir gas ardiente por donde se acercaban los dragones de Komodo. Finalmente, gracias a la gran inteligencia del prota, todo su grupo logró seguir con vida, y además aprovechar el refugio temporal que encontraron junto al mar, aunque, para sorpresa de todos, la herida de Kiyoshi se infectó, lo que implicó que perdiera la conciencia por culpa de la fiebre. Por lo tanto, durante el día, nuestro chico y Himiko se encargaron de curar la herida de su compañero, lo que le provocó un gran dolor a Kiyoshi, quien continúa luchando
luchando por sobrevivir. Más tarde el prota decide hablar con Himiko para exigirle que les revele su nombre y les cuente a cuántas personas ha matado, porque de lo contrario no podrá confiar en ella. Ella al oírlo se pone muy nerviosa y entre lágrimas les asegura que solo asesinó para protegerse de que los hombres abusen de su cuerpo. Sakamoto al escuchar su historia le confiesa que aún así está bajo sospecha, aunque de repente todos perciben las ondas de un radar. Himiko preocupada les dice que ya la encontraron, por esa razón decide marcharse por sí sola para evitar una masacre, a lo que Sakamoto, negándose a dejarla sola, le dice que se encargará de actuar como señuelo para alejarlos y le promete que luego terminarán su discusión. Minutos después observamos que tras alejarse un poco del refugio, Sakamoto se dispone a utilizar el radar para comprobar si es que ya está lo suficientemente lejos de los perseguidores de Himiko para evitar un combate. Sin embargo, nada más activar el radar descubrió que estaba a punto de ser atacado. Debido a eso, luego de esquivar el ataque y alejarse un poco de su perseguidor, le cuestiona su motivación para participar del juego. Además, le recomienda que se una a su equipo para que todos puedan huir de la isla. Pero su contrincante, al percatarse de que no posee un plan para que puedan escapar, decide prepararse para atacar. Nuestro chico al verlo le revela que se dio cuenta de que no posee beams y por ello lo está atacando con un cuchillo. Aunque para sorpresa de Sakamoto, cuando estaba dispuesto a luchar contra el tipo de gran tamaño, fue atacado por la espalda por Natsume, quien aparentemente trabaja en equipo junto al perseguidor de Himiko. Posteriormente vemos que Natsume y Miyamoto lograron capturar al prota, por lo que el abogado le pide a su compañero que asesine al prisionero con su cuchillo para que no gasten los beam. Aunque antes de que ellos lo hagan, Sakamoto utiliza un arma de aturdimiento para dejar fuera de combate a Natsume y luego escapar. Pero cuando el abogado se preocupó por la situación, Miyamoto lo tranquiliza diciendo que lo dejó escapar a propósito porque antes el prota le dijo que tenía amigos y por eso quiere aprovechar para descubrir su escondite. Minutos después observamos a Sakamoto regresar exhausto junto a sus amigos. Ante esta situación, Himiko, consciente de las habilidades de Miyamoto, decide huir del escondite porque descubrió que nuestro chico no ocultó sus huellas antes de venir. Pero de pronto, cuando menos lo esperaban, fueron emboscados por Miyamoto, quien sin mayor esfuerzo logra incapacitar a Kiyoshi usando su cuchillo cuando intentaba salvar al prota, el cual, tras ser golpeado por el mercenario, cayó hacia el precipicio cercano al mar. Un tiempo más tarde, Sakamoto despierta y rápidamente se dispone a regresar con sus compañeros, aunque al llegar se encuentra con Kiyoshi muy herido y descubre que se han llevado a su otra compañera, ya que dejó su teléfono en el suelo, el cual nuestro chico decide recoger y así descubre que la chica que salvaron en realidad es su esposa virtual. Por lo tanto, decidido a salvarla, le indica a Kiyoshi que pronto volverá con toallas limpias y agua para ayudarlo, solo que antes debe salvar a Himiko. Mientras tanto, Miyamoto y Natsume comienzan a torturar a Himiko hasta que de repente se percatan de que alguien está utilizando un radar en los alrededores, y como creen que se trata del prota, deciden posicionarse estratégicamente para detenerlo. Sin embargo, Sakamoto fue capaz de evitarlos y llegar hasta donde Himiko estaba prisionera, aunque se llevó una gran sorpresa cuando intentó averiguar si ella era su Himiko, a lo que ella, fingiendo que no lo es, le miente de que no es a quien busca. Posteriormente ambos se disponen a escapar, solo que antes tienen que enfrentarse a sus captores. Durante una breve persecución, el prota logró deshacerse de Natsume, aunque Miyamoto aprovechó su distracción para tomar a Himiko, y después, gracias a su experiencia en combate militar, consiguió engañar al prota para que bajara la guardia al intentar tomar su cuchillo, lo que le permitió capturarlo para aplicar sus técnicas de tortura sobre él. Pero cuando Sakamoto creía que había llegado a su fin, Himiko sorprendió a Miyamoto y le colocó una de sus beam, lo que les permitió escapar del ex mercenario, a quien nuestro chico asesinó con la beam de Natsume cuando intentó evitar que ellos huyeran. Horas después podemos observar cómo Himiko y el prota investigan el edificio donde se ocultaban sus enemigos, debido a que tienen que pasar la noche en ese lugar porque sería peligroso atravesar la selva para regresar junto a Kiyoshi. Durante la larga noche, mientras ambos intentan dormir, Himiko le consulta a nuestro chico por qué se arriesgó a salvarla, aún sin tener sus beam, y él le responde que fue debido a que creyó que era la Himiko que conoció en Bitum, ya que la considera alguien importante porque toda su vida gira en torno a sus amigos en la red, aunque le confiesa que siente algo más fuerte por Himiko, porque siempre estaba preocupada por él. Sus palabras provocaron que Himiko comience a llorar, aunque lo hace en silencio porque no quiere demostrarle sus verdaderos sentimientos, debido a que él no puede saber que cuando la salvó, la hizo muy feliz, porque no quiere abrir su corazón a ningún hombre. Posteriormente ambos se disponen a dormir, solo que mientras Himiko soñaba con el día de su boda con el prota en Bitum, se despertó de repente porque percibió una extraña presencia, por lo que tras dar un fuerte grito, muy asustada le cuenta a Sakamoto que vio a una persona pálida cerca de ellos. Ante esta situación, el prota, creyendo que se trata de otro jugador, intenta hallarlo usando su radar, aunque al no conseguir localizarlo, decide que lo mejor es que ambos lo busquen a través del edificio, y luego de unos minutos investigando el edificio, Sakamoto logra ver una luz a lo lejos. Por esa razón, rápidamente se dirige hacia allí, solo que al llegar encuentra
entra a una habitación muy extraña, porque al parecer había alguien viviendo en el lugar desde hace mucho tiempo. De pronto se percata de que esta situación es similar a cuando en Bitum dejan un rastro para atraer al enemigo, y cuando menos lo espera, tal como lo pensaba, fue atacado por la espalda. Pero gracias a su gran habilidad consiguió esquivar el ataque e inmovilizar a su atacante, descubriendo así que se trata de una mujer que no posee un chip, lo que significa que iba a ser imposible localizarla. Posteriormente regresa junto a Himiko, quien muy asustada porque estaba sola, al oírlo le da un fuerte golpe debido a que la sorprendió. Por lo tanto, Sakamoto, un poco dolorido, le indica que debe acompañarlo. Unos minutos después, ambos se encuentran junto a la mujer que los atacó, la cual al despertar se alborota al ver a un hombre. Por esa razón, Himiko le dice a Sakamoto que se encargará de manejar la situación. Seguidamente, la mujer, un poco más tranquila, le confiesa a Himiko que no posee ni un chip ni alguna BIM, y luego le advierte que no debería confiar en ningún hombre de la isla. Pero ella, al oírla, le dice que antes pensaba lo mismo, solo que ahora tiene que trabajar con el prota para sobrevivir. Por lo tanto, la mujer, al descubrir que ella confía en nuestro chico, le dice que entonces le dará algunos consejos. Luego le cuenta que hace 6 meses llegó a la isla y que su nombre es Murasaki Shiki, una enfermera que fue traicionada por un médico al cual respetaba mucho después de haber hecho lo posible para protegerlo del error que cometió, lo que le permitió recibir una carta en donde alguien le preguntaba si existía una persona de la cual quería deshacerse. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando ella también fue seleccionada, lo que provocó que se reencuentre en la isla con el médico que la había traicionado, quien nuevamente la traicionó, aun cuando habían acordado formar un equipo para escapar de la isla juntos, llevándose así los chips que consiguieron y escapando de la isla sin ella. A continuación, Himiko, tras escuchar su historia, rápidamente se la cuenta al prota, quien al descubrir que realmente un avión viene a llevarse a la persona que consiga los 7 chips, le indica a su amiga que podrían utilizar los beams para amenazar al piloto y así escapar junto a Kiyoshi e incluso con Murasaki. Luego le revela que ya llegó el momento de regresar con Kiyoshi. Por otro lado, descubrimos que desgraciadamente Kiyoshi fue salvado por el Dr. Date Kakimoto, quien casualmente es el doctor que traicionó a Murasaki, el cual se presenta amablemente ante el amigo del prota como un doctor de Chiba. Luego le indica que por más que realizó un tratamiento rápido, si él es capaz de tener un buen descanso, su sangrado se detendrá. Al escucharlo, Kiyoshi comienza a llorar de alegría porque pensaba que ya había llegado su hora. Sin embargo, Date, tras alejarse de Kiyoshi, piensa en que solo lo ha salvado para poder utilizarlo cuando lo necesite. De repente, para su sorpresa, nuestro chico y Himiko llegaron a este lugar, por lo que rápidamente Sakamoto le pregunta por su identidad, mientras le exige que se aleje de su amigo. Date, preocupado de que le hagan daño, intenta explicarles que todo es un malentendido, ya que solo se acercó a Kiyoshi para curar sus heridas debido a que es un doctor. Por su parte, el amigo del prota le asegura que puede confiar en el buen hombre que lo salvó, lo que alivió mucho a Date. Pero cuando creía que todo se iba a tranquilizar, Sakamoto le exige que antes de confiar en él, tiene que enseñarle sus beams para comprobar si está jugando al juego o no. Y tras comprobar que el doctor no asesinó a nadie, nuestro chico le ofrece formar parte de su grupo para que puedan escapar de la isla robando el helicóptero que suele llevarse al ganador. De pronto, todos observan que un avión con suministros llegó a la isla. Debido a ello, Date le indica al prota que deberían ir en grupo para tener mayores posibilidades de conseguir el botín. Y aunque Sakamoto aceptó alegremente su propuesta, no se esperaba que en realidad el doctor solo está pensando en cómo hacer para quedarse con los chips de todos. Unos minutos después, podemos observar que Sakamoto, Himiko y Date van en busca de los suministros. Durante el camino, el prota se percata de que hay otro grupo de personas que también se dirigen en la misma dirección. Por esa razón, les pide a sus compañeros que intenten asustarlos, demostrando que harán lo que sea para conseguir la comida. Posteriormente, el grupo del prota tiene un enfrentamiento contra Oda, el asesino de lentes que le quitó su comida a Sakamoto la primera vez que intentó conseguir un maletín, y su compañera. Por lo que Sakamoto y Date tienen un enfrentamiento frente a frente contra Oda, mientras que su compañera se enfrenta en la selva con Himiko, quien empuñando su paralizador intenta intimidar a la compañera de Oda, aunque para su sorpresa, ella no tiene ninguna intención de huir. Mientras tanto, gracias a la intervención de Date, el prota logró recoger el maletín. Debido a eso, comienza a huir lo más lejos posible de Oda, hasta que es detenido por el compañero de Kosuke, quien le lanzó una beam incendiaria para evitar que escape de Oda, el cual rápidamente, aprovechando la oportunidad, se lanza por Sakamoto para robar los suministros y luego lanzarse hacia el mar para escapar. Ante esta situación, el jugador con beams incendiarias decide atacar nuevamente al prota, aunque al hacerlo, solo lo arrojó hacia el mar. Por otra parte, vemos que Himiko, al intentar golpear a su contrincante, solo consiguió ser capturada, aunque al recordar su sentimiento por Sakamoto logró liberarse y después impactar el paralizador en su rival, solo que eso no fue suficiente para dejarla fuera de combate. De repente, cuando menos lo esperan, Date arrojó una beam con la intención de asesinarlas a ambas, aunque no lo consiguió. Debido a eso, finge preocuparse por Himiko, quien rápidamente se da cuenta de que no puede confiar en él, solo que al estar en una posición de desventaja, elige fingir
fingir estar agradecida para que Date no la asesine. Seguidamente nos trasladamos junto a nuestro Chikin oculto detrás de unas rocas cercanas a la playa. Observa como el tipo que antes le lanzó las beams incendiarias muere al caer en una trampa de Oda, el cual después de asesinarlo decide recoger el maletín y el chip de ese jugador. Por lo tanto, Sakamoto aprovechó la oportunidad para hacerle una emboscada. Sin embargo, por más que consiguió hacer que Oda colabore rindiéndose para evitar un combate, no es capaz de recoger el maletín debido a que piensa que él ha colocado una trampa porque no es normal que se haya rendido tan fácilmente. Pero tras corroborar que aparentemente no fue capaz de colocar una trampa tan rápido, decide intentar recoger el maletín porque si se retrasa más tiempo, los compañeros de Oda llegarán. Sakamoto, con mucha precaución, decide acercarse al maletín, provocando así que Oda confiado utilice su beam de tipo remoto para hacerlo explotar, aunque se llevó una gran sorpresa cuando vio que nuestro chico fue capaz de adivinar sus intenciones y esquivar su ataque. Por otro lado, tanto el creador del cruel juego como un gran grupo de espectadores observan asombrados la gran habilidad de Sakamoto para jugar, ya que fue capaz de percibir la trampa que Oda le había colocado y además rápidamente se dispuso a contraatacar. Mientras tanto, vemos que nuestro chico se da cuenta de que Oda está por robar una de las beams incendiarias del participante que antes asesinó, y por esa razón, sin pensarlo demasiado, decide huir para lanzarse nuevamente hacia el mar. A continuación regresamos con Himiko, quien al escuchar las explosiones a lo lejos se preocupa por Sakamoto, aunque al querer dirigirse hacia su posición es detenida por Date, el cual advierte que hace un momento desde esa dirección varias personas aparecieron en el radar. Seguidamente nos trasladamos junto al prota, quien intenta comunicarse con Oda debido a que escuchó cómo él lo reconoció y por eso quiere saber su verdadera identidad. De repente, desde lo alto, Kosuke felicita al prota por su gran batalla y le revela que rara vez hay una pelea así entre los mejores jugadores del mundo. Luego, antes de marcharse, le revela que logró recuperar las beams que él había quitado cuando se enfrentaron. Sakamoto, por su parte, cae exhausto en la playa mientras se queja de haber perdido tanto los suministros como los beams de Kosuke, aunque antes de perder el conocimiento es hallado por Himiko y Date, quienes estaban preocupados por él, o al menos ella está preocupada, porque en realidad Date se está cagando en sus muertos porque ha perdido el maletín. Posteriormente vemos que Kinoshita Hidemi se queja con Oda por haber conseguido la comida en mal estado, y tras regañarlo porque no se aprendió bien su nombre, él le recuerda que debe dejar de quejarse porque después de todo son socios. Por otra parte, nuestro chico se queda pensando en que reconoció la voz del rival en la playa, y luego de darle vueltas al asunto, se percató de que se trata de su antiguo amigo Oda Nobutaka, el cual siempre destacaba en las distintas disciplinas escolares, aunque cierto día se pelearon debido a que Oda se acostó con una joven llamada Aiko, de la que nuestro chico estaba enamorado, lo que Sakamoto consideró una traición porque él lo sabía. Horas después, Sakamoto es informado por Date que si no encuentra un poco de suero para tratar la herida de Kiyoshi, lo más probable es que se muera. Ante esta situación, Himiko le sugiere al prota regresar hasta el edificio de Murasaki porque ella le dijo que había suministros médicos en el lugar. Ante esta situación, el prota decide llevar a Date junto a ellos para que pueda identificar la medicina que necesitan. Más tarde, al llegar al edificio de Murasaki, nuestro chico y Himiko intentan ocultarle la presencia de su amiga al Dr. Date. Por lo tanto, fingen que saben de los suministros médicos porque Himiko se había perdido antes en el lugar. Debido a eso, Date sugiere que lo mejor es buscarlos por separado. A continuación, podemos observar cómo Date, consciente de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, decide recoger un poco de medicina, aunque ya está caducada, para seguir fingiendo su papel de buena persona, por más que en realidad ya se está preparando para pelear contra el prota y Himiko. De repente, Sakamoto llegó hasta la habitación en la que se encontraba, lo cual fue perfecto ya que había preparado una trampa para él. Por lo tanto, le entrega el maletín con las medicinas para que nuestro chico sea el encargado de cuidarla. Sin embargo, antes de partir, el prota decide comunicarse con Himiko, solo que al verla correr a través del radar, se pregunta qué está sucediendo, y luego mientras ella intenta advertirle que el maletín es una trampa, observa que quizás ha llegado demasiado tarde porque Date lo hizo explotar. Por su parte, el Dr. Date, regocijándose por haber eliminado al prota, decide acercarse hacia Himiko para también acabar con ella, aunque al bajar la guardia, se llevó una horrible sorpresa cuando fue atacado por la espalda por Murasaki, quien estaba ansiosa por vengarse. Posteriormente vemos que 10 minutos antes, cuando Himiko intentó pedirle ayuda a Murasaki para encontrar el suero que pueda ayudar a Kiyoshi, descubrió que ella conocía a Date porque fue el hombre que la traicionó y la dejó sin un brazo en la isla. Debido a eso, Murasaki, con tan solo ver que Date le entregaba sospechosamente un maletín a Sakamoto, se percató de que había colocado una beam allí. Luego, de regreso al presente, podemos observar que Murasaki decide llevarse a Himiko para alejarse de Date, quien aún herido comienza a utilizar sus beams de explosión remota para acorralarlas. Por lo tanto, se presenta nuevamente ante Murasaki para advertirle que ha colocado las beams por todo el edificio, lo que significa que si intenta escapar, van a morir.
en sus manos. Sin embargo, ella, lejos de querer rendirse, se dispone a enfrentarlo para cobrar su venganza. Solo que al hacerlo cayó nuevamente en una trampa de Date, lo que le permitió a él concentrarse en acabar con Himiko, la cual está muy afectada por creer que nuestro chico ha muerto. Pero, para sorpresa de Date, cuando intentó asesinar a Himiko descubrió que los beams que le pertenecían a Sakamoto no funcionan, por lo que rápidamente utiliza su radar para localizarlo y de esa manera se da cuenta de que nuestro chico aún sigue con vida. A continuación, Sakamoto, tras posicionarse junto a Himiko y recoger la beam cracker que le pertenece, le indica a Date que la batalla ha terminado, porque ellos están armados y él no. Por esa razón le exige que se rinda o de lo contrario lo asesinará. Date, al oírlo, se niega a caer ante él, por lo tanto comienza a correr a través del edificio para guiarlo hacia otra trampa. Aunque al disponerse a explotar el beam que había ocultado, descubrió que en realidad el prota la encontró con antelación y lo colocó detrás de él. Por lo que ahora, con Date inmovilizado, el prota le dice a Himiko que llegó el momento de acabar con su vida, solo que antes de que puedan hacerlo, fueron interrumpidos por Murasaki, quien aún con vida les revela que no tendrán que ensuciarse las manos porque ella se cobrará su venganza. Aunque al disponerse a quitarle la vida, escuchó a Date disculparse y entre lágrimas no fue capaz de utilizar su arma contra él, ya que en cambio decidió ayudarlo con sus heridas. Más tarde podemos observar que Sakamoto y Himiko decidieron buscar los cuerpos que han visto por el camino para comprobar si aún poseen sus chips, aunque al hacerlo descubrieron que alguien más los ha recogido. Por esa razón, durante el camino de regreso junto a Kiyoshi, nuestro chico comienza a pensar si quizás su amigo fue quien los recogió y nunca se los dijo, o en realidad fueron tomados por Oda. Por otro lado, Kiyoshi comienza a delirar debido a sus heridas y además a pensar en que quizás nuestro chico está planeando traicionarlo. Al salir de su guarida es capaz de ver a su hijo Yusuhiko, el cual le pregunta por qué aún no ha regresado a casa. Él le responde que todavía no consiguió los chips necesarios, aunque de repente su esposa Keiko se presenta ante él para sugerirle que piense nuevamente en cuántos chips posee, lo que provocó que Kiyoshi se percate de que asesinando a sus amigos podrá regresar a casa, y por ello decide traicionarlos. Horas más tarde observamos que Sakamoto y Himiko llegaron a donde se encontraba Kiyoshi, aunque se llevaron una gran sorpresa cuando él los atacó. Por lo tanto, nuestro chico, al percatarse del ataque, intenta huir del beam de Kiyoshi y al conseguir detener al beam antes de que explote, le suplica a su amigo que se detenga porque ellos son sus aliados. Sin embargo, Himiko, atenta a la situación, le advierte que otra bomba se dirige hacia él. El prota decide golpear el beam con una barra metálica, solo que al hacerlo no logró alejarla demasiado e igualmente explotó, provocando mucho daño en su pierna. Himiko, al ver la herida de Sakamoto, entre lágrimas le suplica a Kiyoshi que se detenga, pero luego de pensar un momento, ella se percata de que él los quiere traicionar para quedarse con los chips. Sakamoto, por su parte, intenta localizarlo con su radar, mientras se pregunta por qué decidió traicionarlos, aunque al pensarlo un poco más, cree que quizás todo esto fue su culpa, porque cometió un error al abandonar tantas veces a Kiyoshi, lo que lo llevó a perder la cordura. De pronto se sorprendió al ver una ilusión de Oda cuando era su amigo, solo que al escuchar a Himiko preocupada decidió no prestarle atención. Seguidamente Himiko le pide que se apresuren a huir del lugar porque otro beam se dirige hacia ellos, pero debido a que nuestro chico no puede moverse, le suplica que ella se aleje lo más que pueda. Sin embargo, ella, pensando en cómo funciona Bitum, decide arriesgarse a tomar la beam de Kiyoshi, lo que le permitió desactivarla. Por esa razón, se dispone a proteger al prota con su cuerpo. El prota, al observar la situación, se da cuenta de que Himiko es realmente la misma Himiko de Bitum, lo que le causó mucha emoción. Por otro lado, Kiyoshi desde lo lejos lanza nuevamente una beam, solo que esta vez dirigida hacia Himiko, la cual está dispuesta a tomarla otra vez. Aunque nuestro chico, percatándose de la situación, utiliza todas sus fuerzas para evitar que la beam explote sobre su amada. Ante esta situación y tras ser descubierto, Kiyoshi, muerto del miedo, comienza a huir del lugar, mientras es perseguido por Sakamoto, quien está haciendo un gran esfuerzo por caminar. Pero él, al sentirse acorralado, se prepara para usar su última beam en alguno de sus amigos, solo que antes de lanzarle escucha como el prota se disculpa suplicando una segunda oportunidad porque sabe que todo esto es su culpa. Kiyoshi, al escucharlo, se quedó asombrado, aunque al intentar comunicarse con sus amigos fue acorralado por los dragones de Komodo, lo que lo llevó a tomar la decisión de quitarse la vida utilizando su último beam. Posteriormente, Himiko y el prota llegaron hasta su cuerpo. Entre lágrimas, Sakamoto lamenta que su amigo haya muerto, mientras se pregunta por qué terminaron en esta situación. Más tarde observamos al prota aún afectado por la muerte de Kiyoshi. Por otro lado, Himiko, apenada por la situación y viendo cómo él se culpa por la muerte de su compañero, le pregunta si realmente quiere salir de este lugar. Él le responde que sí. Debido a eso, Himiko decide entregarle los chips que Kiyoshi había estado recolectando y además se ofrece a morir para permitirle salir de la isla, porque ella considera que es la mejor opción, ya que ella no tiene un lugar a donde volver.
volver. Sin embargo, el prota muy molesto le indica que es una idiota si piensa que regresará a casa sacrificándola. Luego le promete que nunca la abandonará, ni en el mundo real ni en el mundo virtual, porque ya sabe que ella es Himiko de Bitum, su esposa virtual. Al oírlo, ella comienza a llorar y mientras sus manos se entrelazan con las de Sakamoto, comienzan a besarse porque están felices de haberse encontrado también en el mundo real. Posteriormente, ambos se disponen a hacer el delicioso, aunque nuestro prota, tras expiar las cargas de su pasado, decide dejar de admirar a Oda, a quien está viendo extrañamente como un producto de su imaginación, y además eligió controlar sus deseos pervertidos porque considera que no es un buen lugar para perder su virginidad. Luego, mirando fijamente a Himiko, le asegura que ambos saldrán con vida de esta isla, y le promete que serán novios oficialmente cuando lo hagan, lo cual provocó que ella, muy emocionada, le dé un fuerte abrazo. Por otra parte, vemos que el creador del juego está muy preocupado porque apareció un problema técnico, y debido a eso, envió a alguien para solucionarlo, solo que sin saber que ese hombre es un antiguo amigo de nuestro chico, el cual está dispuesto a ayudarlo.